Bueno, hoy vamos a hablar en esta pequeña charla, esta pequeña clase que os voy a dar, de uno de mis autores clásicos favoritos. Muy brevemente, eso sí, para que no, porque esto de las redes sociales y de YouTube, y bueno, para que no os resulte tan largas como otras clases que os vengo dando, os voy a hablar muy brevemente de la obra teatral de Calderón de la Barca, y os voy a recitar, si la voz y el temple me acompaña, dos fragmentos de La vida sueño. La obra teatral de Calderón de la Barca se caracteriza por su complejidad temática, su profundidad filosófica y sobre todo por el uso del simbolismo y la alegoría. Calderón de la Barca es considerado uno de los más grandes dramaturgos, ya no solamente del siglo de oro español, sino uno de los más grandes dramaturgos de todos los tiempos. Las características más notables de la obra de Calderón de la Barca se incluyen varias características. La primera es la exploración de temas filosóficos y metafísicos. Calderón estaba muy obsesionado con todo lo metafísico y con todo lo filosófico. Calderón se interesaba por cuestiones como la naturaleza de la realidad, la libertad humana y sobre todo la moralidad y el destino. El destino. En segundo lugar, su teatro se caracterizaba por un uso del simbolismo y la alegoría como ningún otro. Las obras de Calderón a menudo incluyen personajes y situaciones que representan ideas abstractas y conceptos profundamente filosóficos. La utilización, en tercer lugar, del lenguaje poético y refinado de Calderón es una característica primordial suya. Él fue conocido por su habilidad para crear diálogos muy elegantes, superelegantes y sofisticados, y evocaban una amplia gama de emociones en el público. Tenía esa capacidad para tocar el corazón del público. En cuarto lugar, él empleaba técnicas dramáticas absolutamente innovadoras. Calderón de la Barca revolucionó el teatro. Calderón introdujo técnicas como la iluminación escénica, algo tan importante que ahora los que estamos en el teatro nos gusta tanto y nos vemos tan normal, ¿no? Vais a un espectáculo y veis los juegos de luces, cómo se dirige la atención a un personaje o a otro a través de la iluminación. Pues fue Calderón de la Barca quien introduce técnicas como la iluminación, la utilización de efectos especiales, de efectos sonoros. También es Calderón de la Barca quien lo introduce, y de esta forma crea una experiencia teatral mucho más inmersiva, crea una ambientación escénica mucho más poderosa. Y además, como quinto elemento, Calderón de la Barca incluye elementos cómicos y trágicos a la vez. Él fue capaz de combinar elementos cómicos, así como elementos dramáticos, trágicos, en una sola obra. ¿Y esto qué le permitió? Pues mirad, les permitió crear una amplia gama de emociones y sobre todo poder mantener el interés del público. Resumiendo, la obra teatral de Calderón de la Barca se destaca por su complejidad temática, su profundidad filosófica, el uso del simbolismo y la alegoría, y una portentosa habilidad para crear diálogos poéticos y sofisticados que evocan siempre una amplia gama de emociones en el público. Este coqueteo, por llamarlo así, permanente con la irrealidad de la vida temporal y el simbolismo se refleja de forma absolutamente magistral en dos de sus grandes obras: El Gran Teatro del Mundo y La vida es sueño. En El Gran Teatro del Mundo, Calderón de la Barca, en esta obra alegórica, representa la vida humana como un teatro, un gran y prodigioso teatro en el que cada persona tiene un papel asignado.
el mensaje principal de esta obra del Gran Teatro del Mundo es que la vida es efímera y que debemos vivirla de manera virtuosa si queremos alcanzar la felicidad eterna. En la obra, en el Gran Teatro del Mundo, como toda obra de teatro, tiene que tener un director. Y en el Gran Teatro del Mundo, el director es Dios. Él asigna el papel de director de la obra a Dios, al Señor Supremo. Es este director de la obra el que asigna a cada persona un papel en la vida, un papel que tiene que representar. Los personajes se representan con diferentes tipos de personas, con diferentes aspectos psicológicos y con diferentes posiciones sociales, desde los ricos y poderosos hasta los pobres y menesterosos y los más necesitados. Y a lo largo de toda la obra, los personajes experimentan diferentes pruebas y tribulaciones y aprenden la importancia de vivir virtuosamente. El mensaje de la obra es que todos somos actores, no solamente los actores que se suben en la escena para representarla, sino que todos somos actores en el gran teatro del mundo y que debemos vivir en consecuencia nuestras vidas de acuerdo con los principios virtuosos para poder alcanzar la felicidad eterna. Hace como una especie de enunciado también de la ley del karma de los hinduistas, ¿no? Del hinduismo. Todo el mundo tiene que representar su papel y va a recoger, va a cosechar el fruto de sus acciones y sus reacciones correspondientes. La obra nos sugiere que debemos ser responsables precisamente de nuestras acciones y tratar a los demás, y en esto incide mucho en la obra, tratar a los demás con amor y compasión. Para resumiros, el Gran Teatro del Mundo de Calderón de la Barca nos entrega el mensaje de que la vida es breve, que es un breve espectáculo en el que cada uno de nosotros tiene un papel asignado y que debemos vivir nuestras vidas de una manera sencilla, de una manera bondadosa, tratando siempre a los demás con amor, compasión y de esta forma alcanzar la felicidad eterna y no identificándose tanto con el personaje que uno está representando. La vida sueño, por otro lado, es a su vez una obra compleja y muy rica de significados. Su mensaje principal podríamos resumirlos en la idea de que la realidad que percibimos, todo lo que estamos percibiendo, la realidad a nuestro alrededor, puede que no sea nada más que una ilusión. Y que nuestra verdadera naturaleza y nuestro propósito en la vida son difíciles de discernir justamente porque vivimos en la ilusión, en una vana ilusión. Nuevamente, Calderón de la Barca está coincidiendo con postulados de las filosofías orientales. En el hinduismo se habla de Maya, de la energía ilusoria, y que todo lo que vivimos en este mundo es ilusorio, absolutamente ilusorio, tal como un sueño. Y así se define también en algunos textos sagrados de la India. Se describe el mundo material como un mundo de ensoñación, como un sueño de Dios. Así que este concepto de la vida como una realidad, como un sueño, algo ilusorio, no lo planteaba Calderón de la Barca muchísimos años antes de que los hermanos Wachowski crearan la saga de Matrix, que imagino que casi todos habréis visto. La película Matrix se basa justamente en este ideal, ¿no? Solo que, como en un giro calderoniano de la realidad, los hermanos Wachowski, cuando rodaron la película, eran Andy y Larry Wachowski, y ahora son Lily y Lana, las hermanas Wachowski. Así que han adoptado dentro de esta realidad ilusoria otros dos personajes. En cualquier caso, Matrix es una obra excepcional, pero Calderón de la Barca, allá por el 1635 nada menos, ya dejó sembrada esta gran inquietud, que luego se plantea de forma magistral en el cine. Pero el primero que lo hace y el primero que lo expone de esta forma tan dramática y tan conmovedora es Calderón de la Barca. El cine después,
obviamente los hermanos o hermanas, ahora Wachowski, pues lo plantean de una forma también maravillosa en el cine, en Matrix, pero Matrix está desprovista de la carga emocional desgarradora que Calderón le imprime a Segismundo, al personaje central de la obra. En efecto, el personaje principal de la obra, Segismundo, es prisionero desde su nacimiento debido a una profecía que predice que traerá desgracia al reino. A lo largo de la obra, Segismundo se va a preguntar si su vida es real o es simplemente un sueño. Y si tiene algún control sobre su destino, algo que muchas veces nos estamos preguntando todos también, ¿no? ¿En verdad tengo algún control sobre mi destino? ¿Estoy irremediablemente predestinado a que me pasen las cosas? Es un cuestionamiento sobre el determinismo y el indeterminismo, otro principio filosófico. Y Segismundo entonces se pregunta esto, ¿mi vida es real o simplemente es un sueño? Y si tengo algún control sobre mi destino. A través de esta trama prodigiosa, Calderón de la Barca nos plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la realidad y del libre albedrío. La obra nos sugiere que si la vida es un sueño, entonces la única forma de encontrar significado en ella es a través de la introspección y de la reflexión sobre nuestras acciones y sobre nuestras decisiones. Resumiendo, el mensaje de la vida sueño podría ser interpretado como una llamada a la reflexión sobre la verdadera naturaleza de la vida y nuestra relación con ella. Y cómo podemos encontrar significado y cómo podemos encontrar propósito en una realidad incierta y profundamente efímera. La obra de Calderón de la Barca se divide en 3 jornadas, 3 actos. Ellos lo llamaban jornadas Valle-Inclán. Después, prodigiosamente, en su obra Luces de Bohemia, Valle-Inclán, después, en su obra Divinas Palabras, hace esta misma división en jornadas. En las Divinas Palabras de Valle-Inclán están también presentes esta división en jornadas. Es el último autor al que yo he leído, Valle-Inclán, de forma magistral, en las Divinas Palabras, también divide su obra como si fuera una obra clásica, como si fuera una obra del siglo de oro, y la divide en jornadas, también en 3 jornadas. Al principio de la primera jornada se escucha la lamentación de Segismundo, que yo os voy a recitar. Os voy a recitar un fragmento quizá de los más conocidos, de la primera jornada y el final de la segunda jornada. En el principio, en el inicio de la primera jornada, se escucha a Segismundo lamentarse de esta forma: ¡ay mísero de mí! Y ¡ay infelice! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no gocé jamás? Nace el ave, y con las galas que le da la belleza suma apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto,
y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signo es de estrellas, gracias al docto pincel, cuando atrevido y cruel la humana necesidad le enseña a tener crueldad, monstruo de su laberinto, y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajel de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como le da el centro frío. Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de las flores la piedad, que le dan la majestad del campo abierto a su vida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. He llegado a esta pasión, un volcán, un Etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave? Así es como se lamenta. Así es como se lamenta Segismundo de su condición en la cárcel. Y después, en la jornada segunda, cuando es vuelto a encerrar, a Segismundo lo sacan y lo vuelven a encerrar, porque efectivamente se vuelve un tipo cruel, no tanto por su naturaleza, sino por el trato despiadado al que ha sido sometido, en verdad. Bueno, pues en la jornada segunda recita el personaje este otro monólogo que también es muy conocido y encierra un profundo contenido filosófico y describe muy bien que la vida es sueño y los sueños sueños son. Vamos a escucharlo. Es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y sí haremos, pues estamos en mundo tan singular, que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe, prestado en el viento escribe, y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte, que hay quien intente reinar, viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Así terminaba este monólogo tan famoso, Segismundo, en esta obra prodigiosa de Calderón de la Barca.
Y así lo dejamos y así os dejo soñando. Y cuando volváis de la almohada, ¿de dónde venís y a dónde vais? No identificaros tanto con el personaje. Personaje viene de persón, que significa que era la etimología de la palabra persona, viene de persón, del griego, que era el personaje que se interpretaba en las comedias griegas. Así que bueno será que dejemos de ser personajes y tratemos de ser más personas. Hasta aquí esta pequeña introducción que os he querido hacer a Calderón de la Barca, La vida sueño, y utilizarla como punto, como palanca, para mover el mundo. Arquímedes decía, dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. Yo os digo, dadme un punto de creatividad y moveré al ser humano hacia la eternidad. Que seáis muy felices.